fotones por segundo, medidos en un 1%, en 0,1% de bandwidth. Entonces vemos que la radiación, una de las ventajas que ya tenemos frente a una fuente convencional es que es un continuo de radiación. En el caso particular de la línea que yo exploté durante 20 años, nosotros usábamos solamente del espectro que emite el dipolo, solamente una banda que iba entre 5 kiloelectronvoltios y 45 kiloelectronvoltios, la energía del fotón o de la radiación sincrotrónica. Luego, bueno, este es el imán, así se vería el imán, digamos, físicamente dentro del anillo. Luego hay otros arreglos, lo que llamaba yo los insertion device, que llamé ondulador o wiggler. En realidad son unos arreglos magnéticos en los cuales yo tengo un dipolo, luego un dipolo invertido, luego otro dipolo, o sea, y lo que voy a hacer es que el electrón cuando entra en esta zona va a seguir una línea cuasi recta, pero en realidad hace un slalom. Y en ese slalom lo que voy a hacer es que cada dipolo va a producir radiación. Entonces, ¿qué hago? Que en una zona relativamente corta voy a tener una suma de contribuciones de los diferentes dipolos que están arreglados, están en este arreglo que están acá. Eso cumplen diferentes condiciones. Luego volveré para atrás. Este es, por ejemplo, aquí vemos los arreglos, aquí no sé si distinguen, pero aquí se ven los diferentes imanes, los de parte de arriba, luego hay otro abajo. Esto es la cámara de vacíos por la cual circulan al interior los electrones, y yo estos imanes los puedo cambiar la distancia entre las dos muelas, digamos, y con eso puedo cambiar la intensidad del campo magnético que van a recibir los electrones. No sé si ahora paso. Bueno, así son los insertion devices en el anillo. Este es el interior del anillo de almacenamiento. Entonces, en realidad lo que tengo es que el electrón viene aquí, ve un campo magnético oscilante y hace una órbita, digamos, en tipo slalom. Entonces, dependiendo del campo y la distancia entre los imanes, yo puedo, digamos, en el caso más sencillo, lo que voy a tener es que la radiación que voy a ver a la salida es la de una suma, y la intensidad es proporcional al número de polos que yo tengo aquí. Entonces, quiero decir, yo puedo aumentar todavía la radiación un factor 40, 50 con respecto a la de un dipolo. Los dipolos siempre los voy a necesitar porque yo necesito que mi electrón o mi paquete de electrón se mantenga en la órbita circular. Entonces, igual esa radiación la voy a usar, pero el sincrotrón en este caso está diseñado para que en zonas rectas de 4, 5, 8 o 10 metros yo pueda colocar una serie de imanes o de dipolos en forma alternada, de manera que yo pueda aumentar la radiación. Pero si yo escojo la distancia entre los imanes tal, yo puedo tener una suma coherente de la radiación producida por cada dipolo. Y en ese caso, la intensidad que yo mido es proporcional a la suma al cuadrado de cada uno de los dipolos. Pero esa interacción que se hace coherente tiene también puntos en los cuales se hace máximo, pero puntos en los cuales se hace mínimos. Entonces, eso es lo que pasa. En realidad, yo lo que tengo, en el caso de un ondulador, es que tengo una configuración magnética tal de que yo voy a tener simplemente picos de radiación, que son mucho más intensos que lo que produciría con un dipolo o con un wiggler, pero están separados. Sin embargo, yo puedo mover la posición, estos son los armónicos de esa configuración. Yo puedo cambiar la energía o la posición energética de este armónico cambiando el campo magnético. Entonces, yo en realidad tengo rangos de energía que yo puedo escoger cambiando
la intensidad del campo magnético sea cambiando la distancia entre los imanes permanentes. Entonces, bueno, esas son maneras, digamos, en las cuales se optimiza la radiación que va a emitir el sincrotrón. Tengo un poco de escalofrío ahora, no sé por qué trabajo. Entonces, digamos, el sincrotrón, como dijimos, tenemos un LINEAC, o sea, un acelerador lineal, un booster, y luego tenemos el anillo de almacenamiento, y dentro de ese anillo de almacenamiento tenemos onduladores, imanes de curvatura, o otros insertions device que son wigglers, y luego digamos, en la tangencial de cada uno de esos elementos se colocan las llamadas líneas, las beeline que llamamos nosotros, o sea, y las beeline están constituidas, veremos más tarde, por 3 elementos principales. O sea, una línea de eso. Una cosa que es importante es que eso de radiación que se está produciendo ahí dentro es nociva para la salud, o sea, para la vida. Por lo tanto, el acelerador o el anillo de almacenamiento está metido dentro de una estructura de cemento armado, un hormigón, de una pared que tiene por lo menos 1 metro, de manera que apantalla la radiación que se pueda producir. A pesar de que la radiación es colimada, también hay radiación difusa que se conoce. Bueno, entonces tenemos aquí lo que llamamos un front-end, que es una pared sobre la cual hay un agujero en la cual sale la radiación. Esta radiación es colimada, por lo tanto es relativamente pequeña. El ancho de esto es del orden de 1,5 metros, no más. Y esa línea está constituida por lo que llamamos una optical hatch. En esta optical hatch lo que colocamos son los elementos ópticos con los cuales vamos a manipular los rayos X para que obtengan las características que necesitamos para los experimentos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos rendijas, tenemos espejos, tenemos monocromadores, tenemos monitores de haces, etcétera, que nos permite. Y esto está metido en una cabaña que es de plomo. Luego tenemos la cabaña experimental, donde está el instrumento que se va a utilizar, donde la radiación que ha sido preparada aquí es transmitida aquí. Hay una serie de chatters, digamos, obturadores de haz, con los cuales yo puedo abrir el obturador de haz para que entre aquí. Luego que he preparado el haz, abro un obturador para que entre aquí. Y todo se controla desde lo que llamamos una cabaña de control, que está, porque ni en la cabaña experimental ni en la cabaña óptica puede haber personas presentes, porque ahí estamos trabajando con radiación altamente radiativa, digamos, ¿no? Entonces todo se controla desde una cabina de control por control remoto. Bueno, entonces pasemos ahora a lo que es el Europea Synchrotron. En el año 75 se partió la idea de crear un sincrotrón europeo. En el 88 se firmó el convenio, en el 92 se comenzó con el primer haz. Esta es la obra cuando se empezó a construir. Luego, en el año 94 se terminó de construir. Esto tiene del orden de 1 kilómetro de perímetro, lo que estamos hablando aquí, y tenemos del orden de 40 líneas en este sincrotrón. Este es el primer sincrotrón en el mundo de que se conoce de tercera generación, que luego les diré qué es lo que significa tercera generación. Aquí reconocéis, digamos, un poco el túnel del LINAC, el túnel del booster, que entra por aquí así, y este es el túnel del edificio administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 98 se terminó la construcción, y en el año 94, que no está pues, sí, en el año 94 se abrió, con 15 líneas nada más, y en el 98 estaban terminadas 40 líneas en operación. En el 2008 se celebraron ya los 20 años de la contrato, y en el 2009 al 2015 se comenzó con el upgrade de la máquina,
como veis aquí el anillo, veis aquí esta zona, en la segunda fase, en la primera fase lo que hicimos fue colocar un edificio aquí para que las líneas experimentales fuesen más largas, que ahora veremos por qué. Y a partir del 2015 hasta el 2019 se hizo la segunda fase, que la segunda fase consistió en reemplazar el arreglo magnético del anillo de almacenamiento. Y pasamos a lo que se llama un sincrotrón de cuarta generación, o lo que se llama, es una Extremely Brilliant Source. Bueno, los miembros fundadores y de pleno derecho del SRF son países europeos, donde está Francia, Alemania, Italia, United Kingdom, etc. Y esto es una sociedad anónima, donde son socios y cada uno tiene, digamos, unas acciones o una contribución. España contribuye con el 4%, Francia es con el 27%, Alemania el 24%, etc. Y luego hay una serie de países asociados que contribuyen con mucho menos, y tenemos dos que o tres que no son europeos, que por un caso Israel, India y Sudáfrica, que lo que tienen es muy poco. Estos países asociados se asocian porque tienen interés en tener acceso a la máquina que nosotros explotamos, y también tienen interés en ganar know-how, digamos, en ese tipo de cosas. Bueno, entonces, algunos figuras, no sé cómo se dice en español, pero bueno, algunos puntos resaltantes. Se reciben del orden de 2.500 proposals, porque el sincrotrón funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos que del orden del 80% del tiempo de haz que se produce se ofrece a la comunidad científica internacional, en particular europea. Entonces, un científico o un grupo de científicos propone un experimento en función a las instalaciones que nosotros tenemos y lo somete a un comité, varios comités en función de y esos experimentos son seleccionados y se les asocia un tiempo de medida. O sea, el tiempo de medida son shifts de 8 horas, entonces se le pueden dar 9 shifts, 15 shifts, 18 shifts, o sea, un día, 3 días, 14 días, 5 días, etc. Se reciben del orden de 6.500 visitantes. Por ejemplo, profe, una preguntita, ¿y eso es 24 horas? ¿Tienen personal El sincrotrón trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Bueno, hay un día que se para el experimento para cambiar de experimento. Exacto. O sea, digamos que no mides con el haz, pero el anillo sigue funcionando. Okay. Trabaja 24 horas al día porque la máquina es muy difícil mantenerla, y apagarla y encenderla cuesta mucho, entonces trabajamos 24 horas. Entonces tenemos servicios como se llama Local Contact, hay mucho trabajo que se puede hacer remoto. Yo cuando al principio a lo mejor empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, me iba a las 11 a mi casa, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los jueves, los sábados, no hay día. Claro. Luego al final empiezas a tener colaboradores, postdoc, doctorandos, los científicos que vienen, etc. Se publican del orden de 1.800 publicaciones al año de alto impacto. El personal que trabaja en el SRF es del orden de 620, y tenemos un presupuesto del orden de 120 millones. 100 millones es lo que aportan los países de pleno derecho, y los otros 20 millones, 24 millones se recolectan de servicios que se venden o de los miembros asociados. El sincrotrón está ubicado en un campus que se llama LPN, que se llama European Photon, y está en el mismo areal con un reactor nuclear que produce neutrones y que se usa también para hacer experimentos de difracción o de hacer física. O sea, es un reactor experimental para uso, digamos, no genera corriente, sino genera neutrones. Está el European Molecular Biology Laboratory, que es un laboratorio europeo, pero tiene una antena aquí también para aprovechar, digamos, las instalaciones que tiene, por un lado, el reactor nuclear,
y por otro lado el sincrotrón. Hay un partnership de materia condensada, o sea que son un grupo de instituciones. Hay un instituto de biología estructural que está también dentro del mismo campo, y hay una unidad de virus y Hox, que es una unidad que trabaja en colaboración con diferentes instituciones en Europa. Bueno, nosotros no somos los únicos, hay muchos sincrotrones en el mundo. En Alemania hay muchos, ANCA, BESI, Delta, Haxilab. Aquí me falta colocar otros, ¿no? Transparencia vieja. Petra, que es otro sincrotrón en Alemania. En Dinamarca hay un acelerador que no usa radiación sincrotrón. En España hay uno que es ALBA. Bueno, en Francia está el LUE está cerrado. Está Soleil y el SRF. En Suecia tenemos el MAX, que ahora es 4. En Suiza, en Italia, en el Reino Unido. También hay en Estados Unidos, en Canadá. En Brasil hay uno y acaban de inaugurar uno nuevo, o no sé si cerraron el antiguo, pero acaban de inaugurar uno muy cerca de Campinas, o en Campinas creo, que es cerca de Sao Paulo, creo. Luego tenemos el sincrotrón en Estados Unidos, el APS es equivalente al nuestro. Okay. Luego veo por qué. Y tenemos en Japón hay un montón. Hay hasta empresas que tienen sincrotrón propio. También tienen un montón de sincrotrones en Japón, como veis aquí. Bueno, en Subcorea, en Singapur, en Taiwán, en China, etcétera, etcétera. En Japón tienen también un sincrotrón equivalente al nuestro. Bueno, entonces, como ven, hay muchos sincrotrones que se llaman de energía media, que es entre 2,7, hay algunos de 1,5 y 3,5 gigaelectronvoltios, como son el Soleil, Diamond, ALBA, Australia, en Australia también hay, etc. Y los de alta energía son el SRF, que les acabo de decir, que usa 6 gigaelectronvoltios, Spring A, que va a 8 gigaelectronvoltios, el APS en Chicago, o cerca de Chicago, que trabaja también a 6 gigaelectronvoltios, Petra 3 y Petra 4, que están en Hamburgo, que también, o sea, esos son los 4 sincrotrones en el mundo de alta energía, o sea, que tienen un flujo bastante alto. Y luego ahora que ha empezado lo que se llaman los free electron lasers, o sea, que son fuentes de radiación que en realidad son aceleradores lineales, cuasi, en los que en realidad lo que hace es que pones un insertion device muy largo. El sincrotrón de Hamburgo, por ejemplo, tiene, qué sé yo, 1 kilómetro o 2 kilómetros de largo, el acelerador. Y entonces hace que los electrones hagan el slalom en ese arreglo magnético, pero el tiempo de trayectoria es tan largo que en un momento comienza a haber una interacción entre las partículas cargadas y la radiación emitida, que hace que modula la carga eléctrica también y hace que la radiación sea todavía mucho más intensa y más coherente, porque la fuente de electrones se hace mucho más pequeña. Bueno, para terminar esta parte, sigamos aquí. El SRF, hay un parámetro que es importante, que, bueno, perdón, voy para atrás, que aquí no lo veo bien, pero porque voy a parar un segundo un minuto para mover esto aquí. Tranquilo, tranquilo. Ahora. Bueno, entonces aquí yo tengo que la línea antigua, hay un parámetro que es importante, que es la emitancia, que es, digamos, la conservación del espacio de fase de la partícula cargada que está sometida a un campo conservativo. Y esa emitancia, que de alguna manera refleja es el tamaño de la fuente de electrones, es proporcional a la energía e inversamente proporcional al número de dipolos. Entonces, en la fuente antigua del SRF teníamos 2 dipolos
por celda y habían 32 celdas y producíamos un haz que era bastante colimado en la vertical, pero relativamente grande, cuando digo grande son de orden de micrones, en la horizontal. Pero ahora se ha cambiado el acelerador, el anillo de almacenamiento, y ahora se tiene un arreglo que tiene 9 dipolos. Y con esos 9 dipolos hemos conseguido que la fuente sea prácticamente, o sea, el paquete de electrones sea prácticamente cilíndrico. O sea, significa que la fuente es mucho más pequeña, lo cual va a hacer que la radiación que se emite sea mucho más coherente que lo que era al principio. Porque lo que yo les explicaba antes de cómo se produce la radiación era suponiendo una carga, un electrón solamente. En realidad yo tengo que superponer la contribución del paquete de electrones. Cuando uno inyecta los electrones, inyecta bunches o paquetes. Bueno, entonces este es el sincrotrón, como ya hemos hablado, y tenemos beam line, y hay beam lines o líneas que trabajan en imagen, en difracción o en espectroscopía. Y esas tres técnicas, digamos, globales, van a definir de alguna manera las características de cada una de las líneas. Las líneas que hay en el sincrotrón, ves aquí, están un montón de líneas. Este es de nuevo un esquema de la radiación. Y como veis aquí con el nuevo edificio, hay una serie de líneas que salen ahora hacia afuera y son más largas. La ventaja de sacar la línea hacia afuera quiere decir que la distancia de la fuente donde se produce la radiación a donde se pone la muestra es mucho más larga. Entonces yo puedo apoyarme en la óptica para hacer una desmagnificación o hacer una imagen de la fuente en la posición de la muestra y tener haces mucho más pequeños. Entonces, me había olvidado comentarles que las líneas, hay dos tipos de líneas, porque esto no pasa. Voilà, ahí tenemos líneas. Estos son a diferentes puertos. El puerto 1 está por aquí. Voy a volver hacia atrás. Aquí el puerto 1 empieza aquí. 2, 3, 4 y va girando así. Entonces, en la 1 tenemos microdifracción, time result, surface diffraction, altas presiones, dinámica estructural, soft condensed matter, material science, dependencias de polarización, microfoco. Bueno, como veis, nanoimagen, alta presión, tenemos una línea médica, scattering nuclear, microtopografía, scattering inelástico, microscopía, difracción de polvo, macromolecular cristalografía, absorción de rayos X. Bueno, todas estas son líneas que se llaman públicas, que son las que se ofrecen a la comunidad científica internacional en tiempo público, que llamamos. Pero los países miembros tienen derecho a explotar su propia línea, las que se llaman CRG, o dicho de otra manera, Collaboration Research Group. Entonces España, por ejemplo, tiene una línea propia, que es la línea Spline, que es la que yo dirigía, la que yo construí y hice, que actualmente trabaja solamente en difracción y espectroscopía. Entonces, estas otras líneas son, por ejemplo, Suiza, Noruega, francesas, varias italiana, alemana, belga, holandesa, British, o sea, United Kingdom, Suiza, Noruega tiene 2, etc. Y la diferencia con estas líneas es que también el 80% se ofrece a la comunidad, pero 2/3 para la comunidad internacional y, 2/3 para la comunidad española, en el caso de la línea española, o de la línea italiana para la comunidad italiana exclusivamente, y 1/3 para la comunidad internacional. O sea, nosotros estamos obligados por estar allí a ofrecer tiempo de haz también a la comunidad internacional.
Pero los tiempos propios que llamamos de las CRG se hacen bajo el mismo criterio. El investigador hace una propuesta, pasa para un comité, ese comité la evalúa y le asocia un tiempo de experimentación. Pero un 20% del tiempo, un 15-20%, lo que también llamamos in-house research, que es el que usamos nosotros los investigadores, o los beeline responsible, o los científicos in charge, para nuestra investigación propia también. Ok, bueno, entonces, los grupos de las líneas están divididos en varios grupos. Biología estructural, estructura de la materia, electronic estructura, magnetismo dinámico, sistemas complejos y biomedical science, nanoprobe, etc. Los tiempos, cómo se utiliza. Por ejemplo, esto es del año 2018 o 2019, cómo el tiempo de experimentación se usó. Entonces veis que en biología estructural el 28%, que en medicina 3%, en hard condensed matter 18%, en ciencias de la vida 5%. Sabes que en realidad soft condensed matter 6%. Una cosa interesante es que cuando se creó el sincrotrón, la parte de biología estructural se empezó una línea. Actualmente la parte de biología y medicina y ciencia de la vida ocupan más de un tercio del tiempo de edad que se ofrece en el sincrotrón. O sea, las ciencias de la vida, la biología, han ido creciendo en todas partes del mundo y actualmente son prácticamente los motores que impulsan, digamos, el desarrollo de la radiación síncrona. Bueno, la nueva máquina tiene 5 objetivos, o qué sé yo, quiere decir, bueno, en áreas de salud, biología, qué sé yo, ciencias de la tierra, química, nanociencia, etc. Entonces esto es lo que se pretende que el programa de upgrade va a cubrir de una mejor manera que como se hacía hasta el 2019. Bueno, entonces, la radiación sincrotrón, aquí tengo un esquema de lo que es el brillo, que es el número de fotones por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido y por milímetro cuadrado. Como veis, aquí está, esto es en potencias de 10, aquí es 10 a la 26. Un tubo de rayos X de los que tienes en un laboratorio o en un hospital, se están moviendo de 10 a la 8, 10 a la 10, a lo mejor fotones por segundo por milímetro cuadrado, etc. Los sincrotrones de primera generación estuvieron en este rango, 10 a la 12, etc. Y en realidad un sincrotrón de primera generación era los sincrotrones que utilizaban la radiación parásita de los aceleradores de alta energía, de los físicos de alta energía, o cuando los físicos de alta energía construían una nueva máquina, la gente de sincrotrón aprovechaba la máquina vieja para producir radiación sincrotrón. Los de segunda generación fueron sincrotrones que fueron construidos ya con el objetivo de producir radiación, pero en esa época los insertion device todavía no se habían implementado y estaban construidos los de segunda generación pensando en utilizar la radiación de un dipolo. Los de tercera generación, que el SRF fue el primero, ya pasan a tener flujos de 10 a la 19, de 10 a la 22, y ahora el SRF nos estamos moviendo en el orden de 10 a la 23 a 10 a la 24 fotones por segundo. O sea, un flujo, en muchos casos hay que atenuar porque destruye las muestras. O sea, pero bueno, es lo que... Y se va a tender a ir a lo que se llama el límite de difracción, que es cuando el tamaño de la fuente y la radiación sean equivalentes a la longitud de onda, y en ese caso ya no ganas más flujo. Bueno, la ventaja de la radiación sincrotrón es el brillo, la coherencia
que es pulsada, hay mucho flujo, además la luz, que no lo dije, es polarizada. Y tú puedes cambiar la polarización, pero en la mayoría de los casos es polarizada en el plano de la órbita del electrón. Y tiene una estabilidad excelente. Bueno, acabó, creo, lo que sea. Bueno, ahora, la interacción de la radiación con la materia. Bueno, yo tengo un haz de rayos X, en este caso de radiación, que entra con la muestra puede absorberla, puede hacer difusión elástica, puede hacer difracción inelástica, la radiación puede estar transmitido, se puede generar fluorescencia, se puede producir electrones, que sería fotoemisión. Y en la combinación de estas diferentes cosas van a generar las diferentes técnicas por ejemplo, en el caso de transmisión puede ser radiografía, microscopía, etc. Bueno, entonces, un caso particular de física médica es Photon Activation Therapy. En este caso, esto es una referencia del 2014 que se hizo en la línea médica del SRF. Lo que hace es que yo no conozco el tema, yo repito lo que veo de lo que hayas hecho allí. En principio, la persona se le inyecta o se le pone un material que va a ser, digamos, una especie de resaltador. En este caso es material con platino. Y luego se van a producir rayos X de una energía por debajo del umbral y por encima del umbral de fotoemisión. O sea, el platino tiene un nivel 1S. El nivel 1S está, no me acuerdo ahora, pero está en 7. Voy a buscarlo un minuto. Voy a buscarlo un segundo. X-ray LED. Un segundo. Tranquilo. Platino. Vamos a buscar platino aquí. Bueno, ahí en ese caso el cisplatino sería el que utilizamos para las quimios, ¿no? Es lo que yo entendería, o sea, ahí sí, por ejemplo, activación, esa es sí. Vamos a ver cómo... La energía a la persona, ¿no? Se le da una droga que tiene platino, sí, compuesto que contenga platino. ¿De acuerdo? Ahora, el umbral de fotoemisión, o sea, para ionizar un nivel 1S de un átomo de platino, yo necesito 78.395 electronvoltios. Okay. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el siguiente. Yo voy con los rayos X y me pongo justo por encima del umbral del platino. ¿Por qué? Porque en ese caso yo creo un hueco en el nivel 1S y ese hueco es un estado excitado y se desexcita produciendo electrones Auger de alta energía. Y también se produce una cascada de electrones secundarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que yo estoy produciendo en el entorno del átomo de platino que está adherido al ¿cómo se llama? Al tumor. A la lesión tumoral, ajá. O sea, digamos que más que la radiación, lo que se cree aquí, que los efectos de los electrones son los que realmente matan la célula. Correcto. Destruyen el ADN de la célula. Entonces, eso es un sistema terapéutico que se utiliza aquí. Y en este caso, ellos ponen ejemplos de, digamos, esto es un sistema de control, lo que se haría, digamos, en un hospital. Esto es las radiaciones que se le van dando a las personas. Esto es sin la droga. La droga es un CCDP, que es, no me sé lo que es, pero es un compuesto de platino. O sea, acá
aquello que es una cosa importante es que el tratamiento puede ser muy localizado, ¿no? Exactamente, es localizado, es donde está el platino, digamos. Sí. Y es específico la energía del platino, porque con rayos X convencionales tú tienes una banda muy amplia de energía. Exactamente. Y hay desperdicio, digamos, de este tipo de terapia. Sí. Entonces, ellos lo que ven aquí es que esto es la mortalidad, ¿no? Esto es que sea porcentaje de mortalidad de células, dependiendo del tratamiento. Y con el caso de la radiación sincrotrónica, justo por debajo y justo por encima, cuando estás justo por encima del umbral K, la mortalidad puede llegar hasta 80%. Bueno, en los sistemas de hospital, digamos, los convencional, alcanza a lo mejor el 50%, pero tiene el problema de que también hacen necrosis en muchas otras partes del sistema, del paciente, digámoslo así. Aquí Aquí yo tendría una pregunta que es, sí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo le procuran a los pacientes el tratamiento? Supone que hay o sea, en los sistemas que vimos antes hay salidas para ese fin. Sí, hay una línea médica en la cual yo voy a buscar aquí y voy a un minuto. Claro, porque complementando esa pregunta, o sea, tiene que haber una línea médica que sea casi como un quirófano, ¿no? Del punto de vista que yo pueda, que yo pueda acostar a un paciente. No, no es un quirófano porque no hay operación, porque la persona, eso se lo inyectan intravenoso, sí, o se lo inyectan no sé cómo, pero quiero decir, digamos, el trato con paciente en el ciclotrón del SRF es una cosa sumamente, no sé cómo decir, la palabra es estéril. O sea, lo que digamos, yo no veo pacientes, yo no veo, claro. Yo no veo pacientes. Claro. La mayoría, ¿sabes? Digamos, la mayoría de los experimentos se hacen con animales y cosas por el estilo para probar el que la cuestión funciona. Y hay pacientes que vienen, pero son realmente con un protocolo muy particular y nadie, yo no me entero, por ejemplo, que hay pacientes en la línea médica. La línea médica está en un satélite fuera. Okay. Yo voy a buscar aquí la línea médica para que vea, y en realidad tiene una silla que el paciente se sienta, digamos, en el caso, si estos tumores es un tumor cerebral, que no lo sé, pero lo sienten en una silla y le mueve la cabeza, y se produce un haz muy paralelo y colimado de rayos X, y la silla permite subir, bajar, rotar, y entonces con eso se puede lograr que la persona, digamos, que atacar Germán, hay un beamline que es médico. Un beamline médico. Que sale fuera del edificio. Del anillo de sí, exactamente. Sí, fíjate, otro detalle que es muy importante es el costo que eso tiene. Porque tú comentaste antes, porque hay la tendencia o la creencia de que los costos serían bárbaramente altos, pero por los números que tú diste antes, yo estoy pensando de que eso no debe ser así. O sea, que debe ser un costo que es perfectamente manejable. O sea, digamos, son 100 millones de euros al año para todo el ciclotrón. Si tú lo divides entre 40 líneas, te está dando a lo mejor 2 millones por año, qué sé yo, 3 millones por año por una línea, qué sé yo. Y en el presupuesto que yo te dije, no está solamente el funcionamiento, hay otras cosas, que es producir nuevas tecnologías, etcétera. Pero bueno, yo voy a buscar aquí, pero es que no sé si aquí veo, un minuto, estoy buscando a ver. No era perdón. Segundo. Bueno, en todo caso, la línea perdón, vuelve. Está lento el sistema porque creo que con el Zoom. Claro, estamos consumiendo ahí ancho de banda, sí. Okay, vamos a ver aquí si mira, aquí les voy a enseñar, os voy a poner ahorita para que vean cómo se hace, digamos, aquí están viendo esta nueva pantalla, ¿verdad? ¿La están viendo? Sí. Tú ves aquí, tú ves que el rayo X sería este rectángulo aquí. Entonces,
el rayo X pasa por aquí, pero el paciente se hace girar, porque los rayos X no se pueden mover aquí, esa es la diferencia, se está en una posición fija, y tú ves que, entonces, digamos, al final tú tienes una superposición, la dosis realmente es importante en el sitio, sí. y aquí la dosis es menor, y aquí la dosis es menor, y aquí la dosis es menor, ¿entiendes? Entonces, bueno, esto es un sistema, pero aquí yo no veo, pero existe en algún sitio, voy a buscarlo ahora otra vez por aquí, te voy a poner aquí, entonces, sí. Pero en eso se parece a los sistemas de radioterapia con protones, por ejemplo. No, pero ¿qué pasa? Y lo que se mueve es el paciente, no hay un gantry donde mueves el haz, sino que lo que se hace es mover el paciente. Sí, pero ahí el efecto es localizado por lo que se comentó antes. Lo que va a hacer el trabajo fundamentalmente es lo que se produce con... Aquí les muestro con de el nuevo, proceso perdón. Y. Ajá. Sí, porque, o sea, pero si usamos, pues, esto que se llama aquí, significando reduction synchrotron radius, de un paper, ¿no? Sí. High resolution. Claro. Entonces aquí lo que les quiero enseñar es que aquí es este diagrama. Ajá. Esta es la fuente convencional, que tú tienes una fuente que gira alrededor del paciente, ¿no? La fuente de rayos X de tomógrafo, por ejemplo. Un hospital es así. Sí. Aquí tú tienes aquí tienes el paciente, digamos, en una silla que se puede subir, bajar, desplazar y que puede rotar. ¿Vale? Estoy viendo si hay otro por aquí. Ahí en ese paper hay una imagen de tomografía hecha con radiación ciclotrón. Sí, también. Sí, más adelante yo tengo que es espectacular. Yo te lo voy a mostrar más adelante ahora, ¿vale? Vale, ok. Bueno, entonces, como decía, esto es un tipo de técnica que se hace en la línea médica del SRF, que es la ID17. ID17, ¿de acuerdo? Bueno, y allí ellos tienen un protocolo con el hospital de Grenoble y trabajan en terapias y cosas por el estilo. Bueno, pero no es la única. Minuto donde tengo yo mi cosa. Aquí. Vale, ok. Entonces, este es otro tipo de cosa que se llama microbeam radiation therapy, que es una combinación, si tú quieres, con la otra. ¿De acuerdo? Aquí, en principio, lo que se hace de nuevo es producir realmente micro haces de radiación sincrotrón. Se hace un colimado y microbeam. Y esos son aquí está un experimento en los cuales ellos miden no con un paciente, sino aquí con un detector particular, cómo la energía o cómo la radiación es implantada dentro del material. Entonces aquí ves la distancia, digamos, perpendicular y la profundidad. Y tú ves que la radiación, esto es, digamos, creo que es un riñón de una rata. Entonces aquí ves dos picos a la entrada y a la salida, cuando interacciona con la superficie, pero tú ves que la radiación tú la distribuyes homogéneamente en todo el material, pero en una anchura de micro. Y aquí ves, por ejemplo, en esta figura, que se llama efectos de los microbeam. Aquí tú ves cómo lo que se ha dañado, porque uno de los problemas que tiene la radiación, que yo no sé, pero ustedes lo saben mejor que yo, el tratamiento con radiación es la necrosis, o sea, que mata células de las células y vivas y todo lo que va y no va. Mientras que aquí lo que se pretende es que, digamos, que el daño sea lo más localizado posible. Y yo esto lo puedo combinar con lo otro. Quiero decir, yo puedo usar radiación para... Aquí tú ves que la radiación puede ir de 50 a 600 kiloelectronvoltios. Y la idea es meter dosis extremadamente altas en zonas extremadamente
pequeñas. Sí. ¿Vale? Bueno, este es otro ejemplo, como yo te digo, yo les puedo pasar luego si queréis estas sí, las referencias. digamos, ¿sí? Uh-huh. ¿Vale? Luego aquí tenemos otro que es la angiografía coronaria. De nuevo, esto es hecho aquí en el SRF. Esto es con un paciente de verdad. Yo tampoco puedo decir mucho sobre qué es lo que están viendo o no están viendo aquí, pero en cualquier caso es como el otro caso, la gente absorbe, creo que es un compuesto Mario, ¿no? O yodo. Sí. Y luego lo que hace y lo que hace es que produce de nuevo un contraste de la misma manera que decíamos antes. Aquí es diferente. Aquí lo que hago yo es que me pongo por debajo de la absorción del yodo, por encima del yodo, y hago una sustracción. Y con eso yo resalto la contribución de la zona donde hay yodo, que se ha inyectado el paciente de forma intravenosa. ¿De acuerdo? Y entonces aquí esto es un paper del año 2000 donde se hicieron el primer ensayo con humanos, digamos, dentro de ese. Y entonces también es otro que es el tema sobre entonces, en principio, entonces, bueno, en principio es lo mismo que hemos dicho antes. Tú usas una radiación muy particular, específica. También una ventaja que tú tienes, aunque suene extraño, es que mientras más alta es la radiación, menos absorbe el cuerpo. ¿No? Entonces es menos dañino. Para este caso no quieres que el cuerpo absorba la radiación, sino al contrario, te sirva solo como un elemento de visualización, pero que no modifique la... ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora aquí les voy a mostrar que High Epitaxial Resolution. Aquí voy a poner un video, perdón. Pero tengo que ir a buscar mi video. Ajá, están llamando a alguien por allí. Esa es mi casa, ya va. Ay, no. Esto es un video de YouTube, pero del SRF, ¿no? Ok. Vamos a ver cuál de los dos es. Ah, este que está acá será este. Esto es, no era el que quería mostrarles, pero lo podemos ver. Esto lo muestro después, perdón, porque esto se lo voy a mostrar más tarde. Ah, pero ahora se me perdió. ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? Se me perdió, no, está aquí, un segundo. Tranquilo. Oh, pido que lo quiero mover de pantalla, porque aquí quiero poner otro, no ese. Ese lo voy a mostrar, pero más tarde. No quiero... Entonces, si no es ese, es este. Ok. Esto es, digamos, una tomografía, si lo quieres llamar, sí, pero donde tú puedes ver material soft como material hard, digamos, hueso como material intravenoso. Se ve la estructura trabecular qué bárbaro. Pero tú tienes y tú puedes realmente penetrar el material, ¿sabes? Tú puedes girar la imagen, ¿sabes? Porque o sea, ahí puedes mirar
¿cómo se llama? La espina dorsal, sí, ¿no? Sin sacarla, digamos, la ves dentro de donde está. Sí, sí, Esto no, está hecho sobre un cadáver, ¿no? el nivel de detalle es increíble, sí. Pero eso tiene esto es un proyecto que, por ejemplo, tiene como visión el de, digamos, para clases de anatomía, ¿sabes? Claro. Para médicos, tú les muestras a los órganos por dentro cómo funcionan los huesos, todo, ¿sabes? Esto está hecho con la gente de la Universidad de Múnich. Ahí estás viendo solo la parte de los huesos, ¿eh? Caramba, qué foto tan buena. Increíble, increíble. Se está viendo inclusive la médula. Sí, eso es lo que están viendo ahora, la médula. La médula, y puedes distinguir la materia gris y materia blanca. Impresionante. No, impresionante. Ahora, ya si a estas imágenes se les mete un poco de Machine Learning y se les empieza a procesar a ese nivel, en muy corto tiempo tendremos... Para eso trabaja la gente en eso. Sí, bueno, hay un proyecto que ahora lo voy a mostrar, que es un proyecto de histología que llaman, que es para... entonces, bueno, esta imagen que les mostré es de este trabajo, y aquí les puse ustedes están grabando esto, creo, ¿no? Sí, ¿no? sí. Aquí tienes digamos, el link para llegar a esta cosa, que en realidad tú dices High Special Resolution Human Spinal Cord and Column Anatomy. Entonces tiene un detalle particular de todos los... ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, seguimos. Aquí hay otro, que era el que vimos antes, que es RFAD Tomography. Okay. Una de las cosas que hay que también saber, que probablemente sabéis, pero no recuerdo, es que cuando los rayos X son absorbidos, en realidad cambia la fase también de los rayos X, ¿no? Porque ocurre una especie de... Tú tienes un índice de refracción, que es muy pequeño, pero existe como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo ahora cambiar la posición de mi detector, de mi recolector de imagen, hasta que logre que la fase de la onda transmitida y de la onda que no interacciona, o sea, la transmitida no coincida, y con eso yo aumento la resolución de mi radiografía. Entonces, este es un ejemplo, y entonces aquí vengo con ¿por qué no me abre? Un minuto. Bueno, era este, ¿no? Sí, es ese, el del riñón. Aquí voy a... Ese, ¿eh? Entonces, de nuevo, este es el riñón. Esto es lo que tú dices, este es tratamiento. Esta es la imagen, se ha hecho toda aquí. Sí. Luego tú vas a ver internamente, todo eso es, no sé si inteligencia artificial, pero eso es software que hay detrás para... Esa es la reconstrucción, esa es la reconstrucción tridimensional, y ahora sí vamos a ver la imagen por... Increíble. Lo que sí estaría interesante, me imagino que deben tener alguna... Un ratón, que ya es, ya es pequeño, ya es pequeño, ¿eh? Exacto. El ratón es pequeño. Sí. ¿Han visto el nivel de resolución es impresionante? Increíble. Tú ves que la resolución aquí abajo, viste que era... Sí. Bueno, era... Sí. Bueno, ahí estamos en 0.25 milímetros. Ahora, el tema, por ejemplo, con el COVID, ¿lo han venido manejando? ¿Lo han pensado allá? ¿Sabrá si hay algún...? Aquí está. Mira, aquí está. Este es un tema del COVID.
Esto es la radiografía, o no sé cómo llamarla, una histología en 3D del pulmón de un paciente que murió de COVID. Vamos a ver, ya va. Ahí está, no vale. Usted está perfecto, estamos Esto conectados. Es un proyecto, esto es parte de un proyecto que el Facebook, que es la fundación de Zuckerberg y su mujer, Chan Zuckerberg, le dio un proyecto de no sé cuántos millones para producir, digamos, un mapa histológico del cuerpo humano. Okay. Con resoluciones que van del orden de 25 micrones. Entonces aquí, de nuevo, es lo que estás hablando. Aquí esto es un colaborador, aquí un colega mío del SRF, que es el que lideriza esto aquí en el SRF. Pero aquí voy a buscar ahora el dibujo, no, este no es, perdón. Sí, perdón, que este ya está, ya lo vimos, este ya lo vimos. Es este. Es este. Ahí está. Justo lo que se estaba hablando del tema vascular, ¿no? De cómo la afectación vascular definitivamente ha marcado ahorita toda la tendencia del análisis del COVID, ¿no? Justamente aquí ya lo estamos viendo a este nivel. Qué bárbaro. Bueno, no tengo que decir más nada, ¿no? Yo excelente, creo que está excelente, excelente. ¿no? Bueno, digamos, quiero decir que la parte de imaginería, de radiografía, que no es radiografía, pero sí es radiografía con contraste de fase, es importante y aquí eso, digamos, está en lo más avanzado, creo yo. Hay mucha gente en el mundo que trabaja en el tema, no hay duda, pero la máquina del SRF es particularmente adaptada a ese tipo de experimentos. Bueno, ahora paso a otra cosa, ya se acabó la parte digamos, de espectacular. Voy a presentar cosas más de terreno que yo he hecho a lo mejor. Ok. Cuando la materia, cuando la radiación interacciona con la materia, bueno, se produce una serie de procesos. Hay muchas formas de producir, que puede, como lo habíamos comentado al principio, puede haber scattering coherente, puede hacer producción de pares, puede haber scattering Compton, puede haber incoherente, puede haber absorción fotoeléctrica, etcétera, etcétera. Y como había dicho antes, cada una de ellas se puede aprovechar para producir una técnica en particular. Si yo, por ejemplo, miro ahora el coeficiente de absorción lineal de diferentes materiales en función de la energía del fotón, aquí tengo el coeficiente, en azul es el del aire, que es este que está acá, no, que es prácticamente muy poco la absorción en aire, pero vemos que, por ejemplo, para materiales como wolframio, cobre, aluminio, etcétera, bueno, hay una absorción. Y veis que hay en la absorción
hay saltos. Estos saltos son cuando pasas por el umbral de un nivel electrónico. Okay. Por ejemplo, aquí para el aluminio correspondería al nivel 1S. El wolframio, que aquí no sé si será, no sé, no me acuerdo. Y justo esta variación es la que también se usó o se usa para aumentar la resolución en la angiografía cuando mido aquí y luego sustraigo las dos imágenes, etc. Pero bueno, quiero decir que esto vamos a usarlo para otra técnica. Es la técnica de espectroscopía de absorción de rayos X. En ese sentido, uno lanza un rayo X sobre la materia y a una energía dada yo voy a ionizar un nivel K y voy a sacar el electrón aquí. Entonces, en realidad el experimento se hace de la siguiente manera. Tengo una muestra, tengo un detector, tengo un segundo detector, lanzo la radiación, aquí veo cuál es la inicial, aquí veo cuál es la transmitida, y a partir de ella puedo construir el coeficiente de absorción, en el cual estoy suponiendo que la absorción es de tipo exponencial. Bueno, ahora ese nivel puede decaer de dos maneras. Una, produciendo radiación X también, o sea, líneas K alfa, K beta, etcétera, o produciendo electrones también, electrones OY, que estos electrones OY eran los que se usaron o los que eran prioritarios en el tema de del tratamiento. la terapia fotoactivada. Bueno, esta es la estación experimental, son los detectores, etcétera, eso no importa mucho. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero medir la absorción. Entonces, cuando yo mido ahora la absorción, o sea, la intensidad del haz transmitido, por ejemplo, en una muestra de cobre, yo recojo una señal que es como esta. Esta línea viene disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que la energía sube, la absorción de la materia es menor. La materia se hace cada vez más transparente. Pero cuando paso el umbral por ejemplo, en este caso, del nivel 1S del cobalto, ¡pam!, la absorción aumenta, porque entro en resonancia con una ionización. Y esto presenta toda una estructura. Entonces yo distingo en estas cosas dos tipos de espectro. La primera zona, que es la que vamos a llamar SANES, que es lo que se llama la corto alcance, digamos el umbral, que depende de los niveles electrónicos y una serie de cosas, que me permite distinguir, por ejemplo, el estado químico. O tú ves que, por ejemplo, aquí en el cobre, cromo más 3 o cromo más 6, como esta señal aquí es cambia. distinta. Pero lo que se llama el exaps, que es esta zona aquí, tú ves que tiene una serie de oscilaciones. Se producen estas oscilaciones del hecho de que el electrón fotoemitido es una onda también que va a interaccionar con los vecinos y va a producir una onda secundaria o va a estar reflejado y va a modificar la absorción del material por las interacciones con sus vecinos. Bueno, entonces este es el espectro. Entonces, ¿cómo funciona la técnica? Yo saco, digamos, una línea aquí para aislar las oscilaciones. Aquí yo he amplificado las oscilaciones, he creado esta señal que viene de la diferencia, pero aquí la he multiplicado por K cuadrado, la intensidad, que K cuadrado es el momento del electrón fotoemitido. Eso no importa, eso después lo vamos a ver por qué. Y esa señal en realidad, esas oscilaciones provienen de una relación que depende del factor atómico de estructura, del número de átomos, de la distancia entre átomos, del cambio de fase, del desorden atómico, de la atenuación, sobre todo del desorden, que el desorden puede ser doble. Bueno, vuelvo aquí. Entonces, yo si hago la transformada de Fourier de esta señal, obtengo lo que se llama una distribución
de distancias. De alguna manera aquí me dice que en este material en particular hay una gran cantidad de vecinos que están a 2,5 Armstrong. Y aquí hay otros vecinos y otros vecinos. O sea que yo tengo una información sobre los vecinos y la amplitud de esto y la forma de esto depende del tipo de vecino. O sea, porque el scattering que va a recibir el fotoelectrón depende de la naturaleza del átomo en el cual se está difractando o refractando o como se llama. Pero el factor de temperatura, este que está aquí en esta exponencial que está acá, tiene dos contribuciones. Una que se llama estática, que corresponde al desorden que puede tener. La ventaja que tiene esta técnica es que no necesita que el elemento sea cristalino. Puede trabajar también en amorfos. Okay. Y hay una parte que depende de la temperatura. Y esa depende de la temperatura en este caso, cuando es el modelo de... déjame ver. No, me equivoqué. Vuelvo para atrás. Este es el modelo de Debye y este es una aproximación cuando la temperatura es mucho mayor que la temperatura de Debye. Yo puedo tener dos aproximaciones para el factor de Debye igual el factor, que es este o este que está acá. Pero no importa, lo que es importante es que yo aquí también tengo información sobre la vibración de los átomos dentro de la materia. Y usando esa técnica, en colaboración con una serie de colegas de la Universidad Complutense, del IMDEA de Madrid, del Instituto de Cerámica y Vidrio, de la Universidad de Milano, etc., tratamos de usar esa técnica como una sonda de temperatura selectiva y de nivel atómico en el caso de nanopartículas que se utilizan para la técnica de hipertermia. Entonces, este es el artículo que sacamos. Los experimentos lo hicimos sobre dos tipos de nanopartículas que se usan y que son eficientes en la hipertermia. Unas son nanotubos de oro que tienen aproximadamente un radio de 3,5 nanómetros por un largo de 41 nanómetros. Perdón, la relación de 41 de largo por 11 de ancho, digamos. Y lo otro, tenemos unas nanopartículas que son un core, un centro de hierro o de magnetita cubierto de oro, en como una forma de estrella. ¿Por qué estas dos? Porque estas dos tienen una absorción plasmónica a una longitud de onda de aproximadamente 800 nanómetros. O sea que yo las absorben la radiación infrarroja y, digamos, pueden sufrir un calentamiento. Entonces, esas nanopartículas yo las puedo usar para tratamientos de hipertermia. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Esas nanopartículas, bueno, aquí las tenemos, se utilizan en medicina. Tú le suministras al paciente una droga, no sé, un medicamento que tenga eso y luego se hace el tratamiento térmico. Hay dos maneras de ese tipo de cosas, o con la hipertermia magnética o la fotoexcitada. Nosotros aquí vamos a trabajar en la fotoexcitada. Podríamos haberlo hecho también en la magnética, pero es más complicado el montaje experimental para medir, pero no importa. Entonces, bueno, aquí en principio vemos que estas partículas tienen alguna absorción. Queremos medir la temperatura de manera local. Para eso, ¿qué hicimos? Bueno, montamos un experimento y cogimos las nanopartículas, las metimos en una solución y las metimos en un criostato de helio, por un lado, y luego explico para qué. Y una vez que hicimos estas primeras medidas que nos sirvieron como para calibrar mi termómetro, digámoslo así, luego cogimos las muestras reales, ¿de acuerdo? Las montamos en su portamuestra, las excitamos con el láser y medimos la temperatura con nuestra fuente atómica y con una cámara de infrarrojo. O sea, de una forma macroscópica, claro, y de una forma microscópica para ver las diferencias que pueden haber. Porque uno de los problemas que puede haber en la hipertermia
es que los métodos de medir la temperatura digamos, no son locales, son macroscópicos. Hay algunos métodos que usan compuestos que se descomponen a ciertas temperaturas, pero en este caso nosotros no cambiamos para nada la muestra. Entonces, este primer experimento es para hacer una tabla de calibración. Entonces, lo que hacemos, esto es primero, medimos, esto aquí son las funciones esas que les había enseñado antes, solo que como hay tantas, para diferentes temperaturas, igual, ¿te acuerdas la función que les mostré? Sí. La función de EXAF que tenía las oscilaciones, bueno, esto es lo mismo. Y esta es la transformada de Fourier, o sea, que es lo que yo luego con mi modelo teórico de la dependencia de la señal con el número de vecino, tipo de vecino, distancia y de Weiswaller, yo hago un ajuste, como por ejemplo veis aquí veis, no sé si lo veis, pero hay una línea continua y luego hay unos puntos, la línea continua es nuestro ajuste. Okay. Y esta es la misma señal, pero cogida algunas nada más, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, con toda esta serie de medidas, yo genero ahora una dependencia entre mi factor de Weiswaller con la temperatura y la temperatura. Entonces tengo un termómetro. Si yo conozco el de Weiswaller, me vengo aquí y mido la temperatura. Perfecto. Entonces ahora vamos a las partículas en condiciones reales de trabajo. ¿Digamos? Y las radiamos radiamos con 50 milivatios, 150 milivatios, 300 milivatios, 600 milivatios, son los diferentes colores, de este color a este color. Vamos aumentando la potencia del láser con el cual estamos radiando las nanopartículas en el medio vivo, digamos, en el medio de la solución que están trabajando. Y para un caso tenemos que son los nanorod y para el otro tenemos las estrellas, digámoslo así. Uh-huh. Y como veis ahora, aquí, no sé si lo veis, pero los términos de calentamiento, yo ahora medí mi de Weiswaller haciendo el ajuste. Yo no les mostré el ajuste de mi termómetro, pero es el mismo sistema que aquí, con ese hice mi tabla de calibración. Y ahora yo me vengo aquí y cada de Weiswaller que yo obtengo para cada ajuste de estas partículas, que en principio las partículas con la hipertermia no van a cambiar la forma mucho. A lo mejor se van a expandir un poquillo porque sube la temperatura, pero no es que cambia de fase o se destruye las moléculas porque son metales. Uh-huh. Y entonces yo mido mi de Weiswaller y aquí veo 1, 2, 3. Y aquí en este otro caso también veis lo mismo. El láser es el negrillo que están aquí, que las monto y con esto yo he calibrado, yo saco mi de Weiswaller y saco mi temperatura local. Y si ahora veo, bueno, este es el esquema experimental, los rayos X, la cámara infrarrojo con la cual medimos la temperatura de dos maneras, digamos, de una manera macro y micro. Digamos, viendo la superficie uh-huh. o viendo, digamos, por el cuerpo completo, un poco más invisible. Y bueno, y aquí en principio lo que quieres ver aquí en completo es el método, digamos, atómico, y veis que aquí dependiendo hay diferencia de temperatura y es mayor cuando la potencia es menor. Pero por ejemplo en este caso que son las nanopartículas de estrella, uh-huh. La diferencia entre la temperatura local y la que yo mido con mi sistema macroscópico es completamente distinta. Aquí ves que la temperatura llega a alcanzar hasta casi los 100 grados. Uh-huh. Que los 100 grados ya empiezan a destruir el nivel celular. Entonces, esto es un sistema importante en el sentido que tú realmente puedes controlar la potencia del láser para obtener en las nanopartículas que van a servir para la hipertermia la temperatura. Entonces, con esa calibración tú puedes ir luego sobre el paciente y dice, bueno, aquí vamos a usar 150 vatios, 30 minutos, 2 minutos, lo que sea, para que las nanopartículas alcancen la temperatura. Pero esto lo podemos hacer, lo hicimos midiendo el factor de Weiswaller de los átomos de oro, pero lo podíamos haber hecho con los de hierro, o no importa con qué material uses para hacer la hipertermia, porque yo siempre, la única condición que tengo que tener es que el átomo o los átomos que constituyen el elemento o la droga
tengan un umbral de energía que sea accesible para nosotros. Claro. Por ejemplo, en el caso de la línea nuestra, yo no podía bajar de 5 kiloelectronvoltios. O sea, quiere decir que yo no tenía acceso al calcio, yo no tengo acceso a lo mejor al titanio con dificultades, no tengo acceso al azufre, al oxígeno, etc. Pero todo lo que sean metales que a partir de los metales de transición 3D, de allí para adelante yo tengo acceso a todos los umbrales, no a todos, pero tengo acceso a umbrales atómicos de todos los átomos. Entonces, que el elemento que use, y este es un trabajo que lo que pretendía era simplemente demostrar que es un método que permite hacer una medida de temperatura local. Claro. Ahí participé yo, trabajé yo. Ahora, pero aquí también lo que sí es que con el caso de los de estrella vemos muchísima más diferencia que en el otro caso, en el tubular, ¿no? Porque evidentemente el tubular, si pudiera parecerse muchísimo más, probablemente la diferencia sea muy poca, ¿no? Menos del 10%, algo así. Bueno, aquí llega a 100 grados, Sí. Y aquí, dependiendo de dónde mida, ¿no? O sea, digamos, si mides aquí la superficie, te da que la temperatura es más alta, pero hay que tener cuidado porque la superficie, bueno, puede ser, en este caso la superficie coincide con la temperatura o es bastante más cercana a la temperatura de la nanopartícula. Pero si tú mides, digamos, digamos, lateralmente, o sea, que mides el cuerpo, no sé cómo se dice, el bulk, no sé, la diferencia es mucho mayor, ¿no? Tú aquí te dice que tiene 60, pero ya está por encima de 120 grados, ¿no? Totalmente. Cuando estás metiendo 600 vatios. Y aquí cuando lo que ves es que, por ejemplo, a baja potencia aquí, la diferencia es abismal, ¿no? Es importante, sí. Esto sobre todo, profe, relacionado por el tema de la medicina individualizada. Es decir, muchos médicos, digamos, antiguos lo hacían para todo, tanto para el tema de hipertermia como para el tema de entrega de tratamientos con yodo radioactivo. Entonces era un protocolo, listo, 100 milicurí para todo el mundo y 100 milicurí de yodo para la tiroides. Y no se analizaba a detalle, ¿no? Aquí obviamente la importancia todo, tanto de la potencia, la escogencia de las nanopartículas, la escogencia ahora de la medida o de la forma de medición van a ser fundamentales en el hoy. Sí. Digamos, esto es un trabajo preliminar. Quiero decir que aquí, en realidad, lo que pasa es que ahora la línea que yo explotaba ya no la exploto. Bueno, voy, asisto, ayudo, mido, trabajo, hago todo lo que quiera, pero no tengo responsabilidades. Es decir, que yo no decido qué es lo que se puede medir o no se puede medir. Okay. Yo puedo influenciar a la gente. Okay. Quiero decir, pero, digamos, tengo que asumir que estoy jubilado. Y cuando está jubilado, digamos, ¿no? Pero, digamos, esto es un tema que da para más, digamos, es un tema que uno puede, digamos, buscar cuáles son los elementos o lo que la gente usa en hipertermia y tratar realmente de caracterizar y tratar de definir qué relación hay entre la potencia irradiada y la temperatura real de las nanopartículas. Claro. O del elemento que estás usando para la hipertermia. ¿Entiendes? Bueno, ya tenemos casi 2 horas. Voy a pasar a otro ejemplo en el cual yo trabajé también. Pero primero voy a pasar por una de las partes importantes que se hace en el SRF. Como dijimos, es la cristalografía de macromolecular, que no sé cuántas miles de cientos de miles de estructuras que se han resuelto. La idea es muy sencilla: tú usas un rayo monocromático, hace incidir sobre un cristal de la proteína, y esto no me salió como yo esperaba, pero bueno, tienes un patrón de difracción que es que tienes múltiples picos de difracción y rotas el cristal en, no sé, 360 grados en varias direcciones y vas acumulando patrones de difracción, y a partir de allí, esto es lo que quería mostrar inicialmente. Bueno, tú cristalizas la proteína del patrón de difracción que sacamos antes. Esto por alguna razón no me salió el orden que quería. O sea, en principio yo tengo el patrón de difracción. Con el patrón de difracción construyo un mapa de densidad electrónica a través de la transformada de Fourier del factor de estructura, y me hago un modelo atómico, un primer guess. Trato de ajustar a partir de ahí, porque el problema es que cuando el factor de estructura no tiene la fase, y sin la fase no puedes reconstruir
el arreglo atómico. Claro. Pero tú haces un primer guess, pues, si supones cuál es la familia o de eso, o pones uno, a partir de ahí le haces un ajuste de las posiciones atómicas, obtienes un nuevo fase, calculas un nuevo factor de estructura, calculas una nueva y haces un ciclo repetitivo hasta que obtienes la estructura. Vamos a ver. Bueno, era montando, esto tenía que haber salido antes, que bueno, yo cristalizo el cristal, lo monto en el difractómetro. Son cristales que tienen a lo mejor, que te voy a decir yo, 20 micras, 10 micras de tamaño, ¿no? O sea, que esos son nanocristales. No son nanocristales, son microcristales, pero son realmente pequeños. Tú necesitas un haz de rayos X realmente pequeño y necesitas un difractómetro, que es el que va a hacer que el sistema rote, extremadamente preciso, de manera que la partícula rote, el cristal rote siempre en la posición del haz y no se salga entre el haz. Y a partir de ese ciclo que mostré antes, yo obtengo la estructura de la macromodelo. Pero yo lo que quería mostrarles, yo no hice eso, sino que yo trabajé con un grupo del Instituto de Estructura de la Materia, no, del ¿cómo se llama el instituto? Que no me viene ahora a la cabeza. Por ahí está. Roca Solano, el Instituto Roca Solano en Madrid. Entonces ellos habían sintetizado o cristalizado lo que se llama una metaloproteína. O sea, es una proteína que tiene un núcleo, un centro, que es un zinc. Okay. Y haciendo su experimento, normalmente para sacar la estructura de las proteínas, que yo no sé en dónde trabaja esta proteína, pero bueno, ellos cristalizan, como dije antes, se cristaliza y hacen un cristal. Y a partir de allí sacan la estructura. Y se encontraron, también hoy en día se resuelve la estructura cristalina con NMR. Y se encontraron que la estructura que habían obtenido con NMR y la que tenían con rayos X no era igual. No sé cómo llegamos, nos cruzamos en algún sitio, discutimos y empecé a preguntar y al final les dije, bueno, pero es que hay varios problemas. Uno, tienes el problema del empaquetamiento. Cuando pones las proteínas en un cristal están empaquetadas, entonces hay interacción entre proteínas. Pero la otra es el pH. El pH en el cual está la solución del cristal, sobre todo en el NMR. Entonces les propuse hacer un experimento de absorción atómica como el que les mostré antes, alrededor del zinc de la macroproteína, pero aquí lo que es importante darse cuenta es que la concentración de ese zinc es mínima, porque digamos, una proteína tiene no sé qué, 100 megapascal de peso molecular, o sea, tienes, no sé, 100.000 átomos, no sé cuántos miles de átomos, y tienes un zinc. Bueno, entonces, sintetizamos la proteína, ellos, y nosotros preparamos soluciones con diferentes pH, que son estas que están aquí, y hicimos las medidas de la absorción de rayos X que les he mostrado aquí. Aquí veis que hay pocas oscilaciones. La señal esa que está aquí, que yo mostré. Aquí yo no muestro las oscilaciones, pero tú ves que se ven pocas oscilaciones. Pero hay oscilaciones. Y hacemos el ajuste de los vecinos, de los átomos de... Y veis, no ves si veis aquí, por ejemplo, que hay diferencias de estas curvas con respecto a esta, con respecto a esta, con respecto a esta. Leves, pero hay referencias. Bueno, la conclusión que sacamos es que la proteína se abre o se cerraba, o sea, las distancias interatómicas de los primeros vecinos alrededor del zinc cambiaba, aquí está en la tabla, con el pH. Y eso les dio la clave para entender cómo es el mecanismo que funciona la proteína en un proceso catalítico, en producción de otras cosas, no sé, que es que con el pH del organismo, la proteína abre el centro activo, capta el otro elemento, y la contribución nuestra a este trabajo
es el mecanismo de activación. O sea, nosotros ayudamos a elucidar cuál es el mecanismo de activación de esta metanoproteína con la técnica de absorción de rayos X. Qué interesante. Que en este caso es loca. Last but not least, otro experimento en el cual yo trabajé con gente. Estos son bacterias que se llaman magnetosomos, que lo que hacen es que producen material magnético, nanopartículas, que las arreglan en cadena, que les sirven para alinearse con el campo magnético terrestre y se desplazan a lo largo de las líneas de campo magnético terrestre. Sin embargo, la gente de aquí era de un instituto, que ahora no me acuerdo cuál es, porque no puse el nombre aquí, pero es del País Vasco, en España. Lo que hicimos, ellos pensaban de que esas nanopartículas ahora no me recuerdo si, creo que es magnetita, sí, que es magnetita. No solamente es para, digamos, porque la idea que existe es que esas bacterias usan el campo magnético para desplazarse y nutrirse, y ellos manejaban la idea de que a lo mejor esas nanopartículas trabajan para protegerla de ambientes, digamos, dañinos para la, por ejemplo, si hay metales de transición que son, digamos, en concentraciones que son muy altas para digamos, para la sobrevida de la proteína. Entonces lo que hicimos, o lo que hicieron ellos y lo que hicimos nosotros a medida, fue que ellos produjeron de esas magnetosomos, las reprodujeron en diferentes medios, en cobalto, en molibdeno, en cobre, en zinc, en magnesio, perdón, en cobre, en zinc, en níquel, y veían que las nanopartículas, independientes del medio que tuviesen en el entorno, igual producían sus cadenas de átomos de magnetita. De magnetita. Y el material extra, digamos, lo acumulaban en otras partes de la célula o de la bacteria. Entonces aquí lo que hicimos, esto es un método muy sencillo porque esto es casi el método de la huella digital. Hagamos, tú tienes esta es la bacteria, y aquí tienes las medidas de todos los medios en los cuales, y veis que los espectros son idénticos. Qué bárbaro. ¿No? Sí. Lo cual, y los tamaños de partículas, y el número de magnetosomas que produce la eran idénticos. O sea, idénticos, quiero decir. Sí, en el orden de magnitud. Magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hace aparentemente lo que hace, la idea que ellos tenían inicialmente era de producir espinelas? O sea, ellos pensaban que si le ponían un medio, por ejemplo, níquel, ella iba a agarrar, iba a incorporar el níquel y iba a producir la magnetita con espinela de níquel. Pero claro. No, la bacteria sigue produciendo sus cosas, y el número estos son las dimensiones y aquí son los números de magnetosomas. Es una cuestión también de tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces simplemente aquí son seres vivos en estos casos. Yo no sé si estaban vivos luego al final del experimento, pero son seres vivos en los cuales se midió, digamos, la huella que deja la formación de esos magnetosomos en el interior. Bueno, vamos a ver aquí. La conclusión, porque ya son casi las 2 de la mañana. Sí, ya usted tiene que dormir, Ya sabemos que usted trabaja 24 horas allá, pero ya... Bueno, te digo, la radiación es muy importante, tienes que tener buenas ópticas, que sé yo, esto importa. Yo creo que el mensaje lo habéis tenido bien.
tienes que tener una buena óptica y hay muchas líneas, etc. Y por último, muchas gracias desde Grenoble por vuestra atención. Son las 2 de la mañana. No, muchísimas gracias a usted, de verdad que Bueno, estoy abierto a las preguntas. Dime a qué hora me acuesto, no sé. No, pero podemos comentar cosas todavía. Yo todavía estoy despierto. No sé si era lo que esperaban. no, excelente, excelente. Yo creo que ha sido extraordinario toda esta conversación. Yo no sé del profesor Rafael, el profesor Miguel. Bueno, a mí me ha parecido muy informativa, sobre todo la parte donde se puede sacar información en la resolución y a la escala Sí. tan pequeña que se puede sacar. Sí. Lo que yo veo que, por ejemplo, cuando se mostró el video sobre la tomografía hecha en el centro, obviamente hay unas condiciones, claro, era un video de un pulmón, un cadáver, pero tomografías en humanos sí hay. Yo creo que una de las publicaciones que tú mostraste, la que mostraba cómo es la disposición del tomógrafo, en el caso del ciclotrón, ahí hay unas imágenes que se hicieron sobre un maniquí, donde se puede ver la resolución, y se hicieron con diferentes dosis. Y el mensaje de ese artículo es básicamente de que se puede lograr una tomografía de enorme calidad, porque también lo hicieron sobre un ser humano, hay una parte que es una tomografía de un ser humano, pero con una dosis que es extremadamente menor a la que tendríamos un tipo de tomografía clínico convencional, aún con las técnicas de reconstrucción que se utilizan últimamente, que son técnicas iterativas de reconstrucción en los tomógrafos modernos. No, probablemente tienes razón, pero lo que pasa es que, digamos, como te decía, el tema de los pacientes es muy... Quiero decir, yo, como te digo, yo nunca sé si hay pacientes o no hay pacientes. Y esa información no se divulga, o sea, digamos, como si traigo una muestra. Digo, cuando decía un paciente que traigo al hospital, ¿sabes? Yo sé que vienen pacientes, yo sé que hacen experimentos, pero es una cosa que se mantiene bastante discreta, bastante... Y entonces yo tú me dijiste la semana pasada para preparar un no tuve tiempo de, por ejemplo, pasarme por el sincrotrón y hablar con los de la línea y preguntarles y obtener a lo mejor algo más con pacientes de verdad. Pero creo que los ejemplos, por ejemplo, el tema del riñón de la rata o del ratón, no sé si una rata o un ratón, o el paciente muerto, yo digo, coño, simplemente en histología, o sea, simplemente conocer el cuerpo humano por dentro es simplemente otro mundo, ¿sabes? Quiero decir que eso te permite. Y para diagnóstico, por ejemplo, el caso de la persona, el paciente muerto, o sea, el pulmón del muerto, vamos así. Sí, de COVID. Bueno, por lo menos, a lo mejor es tarde, pero te ayuda a entender la enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, es que... el tipo de lesión que produce. Eso, ¿qué es lo que está produciendo justamente? ¿Dónde es que está el daño? Bueno, eso ha sido justamente el punto neurálgico de toda la discusión de COVID de los últimos 6 meses. Precisamente. Sí. O sea que... Sí, esto también el trabajo que mostraste con el tratamiento para el glioma, que es localizado. ¿Con él? ¿Cuál? El glioma, el tumor cerebral. Ah, perdón, sí. Ese, o sea, yo no estoy seguro que digamos que el tratamiento voy a buscarlo aquí un minuto. Sí. ¿Con cuántos pacientes se habrá hecho? ¿Sabes? Yo al final, bueno, eso fue un paper que saqué, es cierto, pero está bastante más atrás, que yo recuerde. Sí. Ya ahora está más cerca. Ya estoy cerca, sí. No, antes, aquí. Tú dices justamente de este caso aquí que yo me busqué el paper, perdón, ¿no? Que luego me busqué. Ahí. Ese que está ahí. Este, ¿no? Sí.
Bueno, aquí lo que yo no estoy seguro, como decía antes, es si esto... Eso no me luce que sea en humano. No, esto es una rata. Eso es un cráneo de rata. Sí. Seguro. O sea, digamos, pero yo no, seguro que lo han hecho con humanos también, eso tengo la certeza, pero no he encontrado publicaciones, digamos, tampoco es el tema que manejo, quiero decir que voy a buscar aquí en la web, Pero, ¿cómo se llama? Photo Activation, ¿no? Ah, no, era el otro paper, sí, sería el siguiente, creo. No, bueno, aquí sería en este, ¿no? Bueno, acá también hay sí, claro, aquí hay posibilidades importantes también. Sí, no, aquí yo creo. Una pregunta, bueno, obviamente tú no estás tanto en el tema de aplicaciones, has trabajado más en aplicaciones en ciencias materiales, pero esto, por lo que se mostró hoy, es algo que tú tienes que tener un facility así como el que tienes en el ISRF y a lo mejor la línea médica hace unos tratamientos o pudiera hacer unos tratamientos para cierto grupo de pacientes, pero no sabes o no has oído mencionar de que haya quizás alguna instalación que tenga la idea de ser una instalación clínica. Esa era la pregunta. Bueno, eso, perdón un minuto, es que estoy hablando, estoy pensando, estoy buscando otra cosa, perdón. Digo, como les mostré antes, sincrotrones en el mundo ahora hay a punta pala, pues, quiero decir, el único sitio donde no hay sincrotrón actualmente es en África, digamos, pero creo que en el Sudáfrica están trabajando para hacer un sincrotrón. En México están trabajando, en Sudamérica, Hispanoamérica, digámoslo así, hay solo en Brasil, no sé si en Iberoamérica, vamos a decirlo así, en Brasil hay un sincrotrón y han hecho un segundo upgrade o uno nuevo. En México están trabajando para construir. O sea, yo quiero decir que yo estoy seguro que, por ejemplo, en el Reino Unido, en Diamond hay línea médica, sin lugar a duda, que trabaja. En Petra, en Hamburgo, hay líneas médicas. En Japón hay muchos sincrotrones y hay empresas que la Hitachi tiene un sincrotrón propio. Entonces, no me cuesta pensar mucho que un hospital, no sé, un hospital americano, por decir algo, se le ocurre un día, digamos así, bueno, vamos a hacer un sincrotrón aquí al lado para este tipo de cosas, pero lo que pasa es que el sincrotrón, el upgrade costó 200 millones de euros, o sea, fabricarlo. Entonces, bueno, tienes que poner 200 millones de euros para construir un sincrotrón. Bueno, a lo mejor vale también. No, pero o sea, es una inversión, o sea, si tú ves los beneficios que tú puedes tener. Ah, no, bueno, eso yo no tengo la menor duda. Es una inversión modesta. Yo tengo la menor duda. Claro. Yo no tengo la menor duda. Y bueno, y lo que sorprende un poco es eso, porque hay en el ambiente la idea de que si bien es cierto que tú vas a lograr tratamientos de gran calidad, imágenes de gran calidad, el convencimiento que había, y esa es la razón por la que pregunté antes, era que tenía un costo que no tenía forma de permitirlo. Pero cuando vamos a los números que tú estabas dando, yo sé que hay un overhead allí que hay que tomar en cuenta. Pero viendo los números que tú estás dando y teniendo idea de la actividad que hay detrás, la idea que se queda uno es que no es tan caro como está pensando, o sea, que es perfectamente manejable. Y sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de esta terapia que está en pantalla, tú tienes la posibilidad de hacer un tratamiento muy localizado que minimiza el daño a tejidos circundantes. O sea, tú vas a producir el daño prácticamente en el lugar que quieres producir. Yo no estoy seguro, pero yo estoy de acuerdo contigo y yo pienso que tienes razón y que
que también te sorprende un poco que diga, bueno, que no ves tampoco que hay una revolución en ese sentido. O sea, digamos, porque tú dices, bueno, sí está hecho aquí, pero tú no ves que hay una proliferación de cosas. Sin embargo, yo creo que la medicina hoy en día se mueve en otra dirección. O sea, el tratamiento del cáncer hoy en día, los tratamientos con radiación son cada vez menos. O sea, la gente está apostando más a drogas. Bueno, con el ARN mensajero de los últimos meses, la gente piensa que esa es la panacea con el cual van a resolver. O sea, mi impresión es que la parte de tratamiento radiativo está menos en boga, digamos, es menos... Bueno, a ver con el NMR, también con el Resonancia magnética. resonancia magnética de imaginería es también potentísima, ¿no? También tiene una resolución de la leche también, ¿no? ¿Sabes? Y probablemente son costos más accesibles, etc. Yo creo que lo más importante aquí, probablemente más que los tratamientos radioactivos, eso sí, es la tipo de radiografía, que eso sí está claro que no hay más nadie que lo pueda hacer que nosotros, digamos. Sí. Con la resolución y con la calidad, yo creo que sincrotrón tiene todavía un tiempo, un avance infinitamente grande, ¿sabes? Sí, bueno, yo quería comentarte, sin embargo, que hay elementos, porque por cierto los hemos llegado a discutir en este espacio, que indican que la radiación no ha dejado el terreno de juego. Es así, es así. No, bueno, sí. Yo no lo sé, pero... A nivel de radiobiología, hay muchísimos efectos que hay que entender todavía. Bueno, hasta hace muy poco estuvimos hablando del efecto bystander y de los efectos abscopales, donde tú irradias un tumor primario en una cierta zona del cuerpo y luego tú vas a ver efectos en las siembras distantes que no fueron sometidas a la radiación. Entonces, la forma en la que la radiación interactúa con el tejido vivo no está entendida aún en una manera que pudiéramos decir tenemos el panorama completo. Hay mucho terreno que hay que... Seguro. Estoy seguro. Tienes razón. Entonces, fíjate, acá tenemos otra opción más. O sea, con lo que ha sido planteado hoy, tenemos otra opción más que es muy importante. Yo sé que, por ejemplo, yo había dicho el sincrotrón de Grenoble está abierto al público internacional, digamos. Sí. No necesariamente, o sea, tú puedes hacer dos opciones, si queréis venir o por alguna casualidad, hay una posibilidad es, si la propuesta es muy buena, digámoslo así, porque tiene consistencia, no va a importar de dónde viene. Claro. En principio, eso no es importante. Pero la otra opción es, por ejemplo, asociarse con gente en Europa. Es decir, buscar a alguien con Europa con el cual poder hacer cosas, porque ahí tienes un acceso más fácil. Quiero decir, en el otro caso entras a competir, pero tienes que estar en el top para que pueda pasar frente a los que pagan por el sincrotrón. Claro. Lo que tenemos es que vincularnos con los franceses, que son los que tienen más porcentaje, y así es más... Con cualquiera, eso no importa, porque quiero decir, la selección se hace en función de la calidad, ¿no? Okay. Primer punto. Pero si yo, por ejemplo, pongo una proposición de Venezuela, me dice, bueno, pues si Venezuela no pone ni un peso aquí, bueno, tú entras en la última en la cola. Claro, ¿sabes? Claro. ¿Cómo funciona esto? Los comités, que hay 6 comités o 6 comités, hacen su ranking, ponen por científico y empiezan a llenarle. ¿De acuerdo? En el caso de que hubiesen 2 propuestas de 2 países distintos que tengan el mismo ranking, digámoslo así, pero no hay suficiente espacio porque no hay más tiempo, se coge en función de lo que se llama el justo retorno. Quiero decir, si yo no he ocupado el 4% español y mi propuesta vale lo mismo que la de un alemán, entonces entra la mía porque yo tengo espacio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Pero la selección se hace en primera opción por la calidad.
digamos. La calidad son como todas las calidades, quiero decir, cuando tú mandas un paper a publicar, depende del referee que te toque. A lo mejor el referee no le gusta lo que tú haces y te masacra. Y entonces dice, coño, entonces te puede pasar que metes una propuesta y el comité de este año son tipos que les gusta más la, qué sé yo, la terapia, ¿cómo se llama? La hipertermia. Y dice, coño, ¿qué cojones de fotoactivación y de fotoactivaciones de nada? ¿Sabes? Pero si la cae, yo creo que hay mucha gente, yo les puedo pasar, no hoy, porque hoy son las... Tranquilo, sí. Digamos, en 3, 4 días, 5 días, una lista de grupos en Europa que trabajan en el tema y que son a lo mejor usuarios de la línea médica. Que de repente hay algo que les parece que cuadra con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este tipo, en el experimento porque es que no es mi tema y por eso yo no lo manejo mucho. Aquí, estas cosas además también se hacen por simulaciones de Monte Carlo, o sea, para comparar. Claro. Entonces, ahí, digamos, ahí hay trabajo matemático, ahí hay mucha parte de matemática que está involucrada en este tipo de cosas, para medir también las dosis que se implantan o no, qué sé yo. O sea, que ahí hay mucho material para trabajar, digamos, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, profe, yo creo que ya es justo y necesario que vaya a descansar. De verdad que estamos súper agradecidos con que nos haya podido acompañar de verdad en la tarde, noche de hoy, ya madrugada para usted. Y bueno, nada, estamos en contacto. Por supuesto que bueno, vamos a estar atentos también a las preguntas de los usuarios que normalmente van ocurriendo durante la semana. Y ya después vamos respondiendo allí sobre los canales. Así que de verdad, muchísimas gracias. Muy buenas noches y a descansar. Vale, ok. Hasta luego. Luego me puede enviar el link. Seguro. Para el sitio ese, ¿no? Totalmente. ¿Dónde es que tengo que...? Totalmente. Ya le vamos a pasar ahí. Yo se lo mando por WhatsApp. Se metió a... Ajá. Vale, ok. Bueno, entonces yo creo que una de mis hijas se conectó, creo, porque yo en un momento vi que apareció el nombre de ella en un momento, pero no sé si... Ay, qué ver. Porque yo le di el link. Puede ser. Yo le di el link de esto, pero no el link del ¿cómo se llama? No hay problema. No se preocupe que igual lo vamos a tener. Yo ahorita le paso... De Facebook. Sí, pero no se preocupe que igual ahorita se lo mandamos para que lo tenga ahí. Bueno, yo ahora me voy a acostar. Sí, ahorita a dormir, prometido. Vaya a descansar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer de verte. A Rafael lo he visto a Miguel lo he visto muchas veces. Igual, Germán. Igual. Pero a ti, si algún día, yo voy frecuentemente a los Estados Unidos una vez por año, algo así, pero el año pasado el COVID no me dejó y este año no sabemos si me va a dejar ir. Voy a Charlotte, pero bueno, ya veremos. Si no, te pasaré a echar una visita allí para ver a los Astros de Houston jugar al béisbol. Seguro. Aquí hay un cuarto de huéspedes. Muy bien, me parece muy listo. Bueno, está un resuelto. abrazo a todos. Chao, gracias. Chao. Descansen.